Hola parcero, bienvenido a un nuevo video. En este video te voy a enseñar a mejorar tu personaje haciendo la maximización de todo tu equipamiento. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desbloquearlo? ¿Qué es el tempering? ¿Qué es la maximización? Etcétera. Así que si te interesa, quédate en este videito porque vamos a empezar a explicar cada una de estas cosas. A ver, lo primero, en Diablo 4 existe actualmente dos cosas súper importantes respecto a la mejora o maximización de los objetos. En este video vamos a hacer énfasis en lo que es el templado y la maximización. Vamos a hablar del templado porque es necesario templar los objetos para después irlos a maximizar. Así que bueno, si todavía te estás preguntando por qué, por ejemplo, a ti no se te ha habilitado esta pestañita de maximización, o por ejemplo, por qué no puedes templar un objeto, pues vamos a empezar a ver eso detalladamente. Los objetos que se pueden templar son los objetos amarillos en adelante. Como te das cuenta, aquí por ejemplo voy a irme al joyero, por decir compro este amuleto y voy a comprar este azul. Si yo me vengo aquí como tal y pongo en el templado, mira, no puedo hacer templado de objetos azules. Dice, solo se pueden templar objetos raros y legendarios. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Para templar un objeto debe ser de rareza amarilla o superior. Y bueno, ahora que ya sabes que los que se pueden templar son los objetos amarillos, vamos a hacer el ejercicio acá rápido de templado. Recuerda, los objetos ancestrales, estos a los que les sale un aura blanca alrededor, diferente a los sagrados, que son los que les sale un aura doradita, que es esta que tú ves acá. Esta aura es de sagrado y esta aura es de ancestral. Se pueden mejorar los ancestrales hasta 2 veces, ¿vale? Con 2 diferentes, y los sagrados con 1 solo, por si estás teniendo preguntas referente a este tema también. Entonces, en este caso, como es un objeto raro ancestral, vamos a poderlo templar 2 veces, ¿listo? Para poder acceder al templado no vas a tener que hacer nada, simplemente llegas al herrero, pones la opción de templar, arrastras el objeto y aquí vas a poder elegir entre las diferentes categorías. Dependiendo del objeto, se te van a habilitar ciertas categorías, ¿listo? O armas, ofensivo, etcétera. Por ejemplo, si yo pongo un arma, solamente tiene disponible armas y ofensivo. Si pongo un anillo, tengo ofensivo y recurso. Si pongo el amuleto, tengo prácticamente todas las categorías menos armas. Así que dependiendo del objeto, en resumen, habilitas ciertas categorías. Ahora, respecto a cuántas veces lo puedes templar, recuerda, en los ancestrales tienes hasta 2, de alguna manera, categorías que puedes ingresar en el objeto y tienes 6 intentos. Mira, acá voy a hacer un templado. ¿Listo? Ahí está. Y si quiero volverlo a hacer, ya me dice que tengo 5 restantes. O sea, la primera más estas 5 son 6. Independientemente de que hagas otra categoría. Por ejemplo, esta. Aquí ya tienes 2 templados. Fíjate que sale ahí en el objeto el yunque, el símbolo del templado como tal, con los respectivos templados que acabo de realizar. Los resultados son totalmente aleatorios, obviamente de las opciones de cada uno de esos templados. En este video no voy a explicar cuál es el mejor, cómo debes hacerlo para que tengas más probabilidades, qué tal. Esas son cosas y suposiciones que hay en algunos videos circulando de que tienes que hacerlo 4 veces para que después te salga el que es. Son solo suposiciones, gente. De una vez aclaro ese tema. No hay estadísticas reales que nos hagan saber de que si roleo un templado en un objeto random como este, que no me salga 4 veces y después pongo el que sí es y ahí ya me va a asegurar el que sale. Todo eso son suposiciones. Yo en este caso no he hecho pruebas. Nadie ha hecho pruebas convincentes de 100 o más intentos. La persona que ha hecho un par de intentos y le ha salido, tal vez ha sido coincidencia. Así que no son resultados convincentes a nivel estadístico. Por eso de eso no voy a hablar en este video. Solamente te estoy enseñando el funcionamiento de, en este caso, el templado. Recuerda, ancestrales puedes hacerlo hasta 2 veces con un límite de 6 intentos. Y puedes obviamente rolear de categorías diferentes una vez ya has elegido tus 2 categorías iniciales. Básicamente eso es el templado. Necesitas 2 templados en este caso para poder ir a la maximización. La maximización, como te das cuenta, aquí solo está disponible para objetos legendarios. Objetos legendarios ancestrales son los que puedes maximizar. Por eso, si quieres maximizar un objeto cuando estás subiendo de nivel,
no vas a poder seguramente, a menos de que ya sea un objeto ancestral legendario, ¿listo? En este caso, cuando estás subiendo de nivel, no está para nada mal que si te sale algún templado, pues vengas, mejores tu objeto raro o legendario por ahí, pero si no es legendario no vas a poderlo maximizar. Sin embargo, te vas a dar cuenta también de que en caso de que tengas un objeto ancestral legendario con 2 templados, puede que no te salga esta ventanita de maximización. Así que la maximización la desbloqueas haciendo mazmorras de pesadilla de nivel 46. Es decir, aquí cuando te vas a crear sellos en el ocultista, eliges uno de nivel 41 a 50 y toca que hagas un sello de pesadilla de nivel 46 o superior. En el momento en el que completas esa mazmorra, ahí sí se te va a habilitar esta pestaña de maximización. Es importante que sepas eso porque muchos me andan preguntando siempre ¿por qué no me sale desbloqueada la ventana de maximización? Es por este motivo. Ahora, referente a la maximización, recuerda que tú puedes poner cualquier objeto ancestral legendario que tenga ya los 2 templados, porque como te das cuenta, si arrastro, por ejemplo, mira, todos estos objetos son legendarios ancestrales, pero no tienen templados. Si voy acá y trato de arrastrarlos, no puedo. Sí, no puedo. Por eso tiene que estar templado. Templado al máximo o un único ancestral para mejorar sus afijos. Recuerda también que los únicos no se pueden templar. Entonces, obviamente, los objetos únicos no necesitas templarlos para poder acceder a la maximización. En este caso, por ejemplo, esta condenadora ya la tengo al máximo maximizada y por eso no puedo obviamente mejorarla al siguiente nivel. Pero en resumidas cuentas, cuando templas 2 veces el objeto legendario ancestral, por ejemplo, ahí sí puedes activar la maximización de ese objeto para buscar mejorar el objeto. Vamos a hacer un ejercicio acá rápido. Por ejemplo, tú estás subiendo de nivel, ya llegaste a nivel 100, hiciste la mazmorra de pesadilla para desbloquear la maximización de los objetos. Aquí hiciste unos 50, por ejemplo, pues ahora te cayó un buen objeto. Lo primero que deberías hacer es obviamente templarlo. ¿Listo? Es el primer paso. En mi caso voy a templar, por ejemplo, estos pantalones que tienen frenesí, espinas y resistencia a todos los elementos. Yo voy a poner, por ejemplo, vida máxima. Voy a buscar vida máxima. Vamos a ver si sale. ¿Listo? Tenemos armadura total. Tengo que volver a rolear esto hasta que me salga otra vez. Lo bueno de esto es que esto no vale oro. ¿Listo? Vida máxima no me ha salido. Ahí está. 504 de vida máxima al máximo. Y por otro lado, en utilidad, como es unas piernas de espinas, por ejemplo, es por darte un ejemplo solamente, vamos a ir a buscar espinas mientras estoy fortificado. Vamos a ver si me cae. Listo, 10% de espinas mientras tengo fortificación. Mira, salió súper fácil. En caso de que no te salga alguno de los 2 templados y se te acaben los intentos, F, parcero, porque el ítem se daña, ya no hay nada que hacer. Es decir, no es que se rompa, sino que ya no vas a poder buscar más opciones de templado, por lo cual obviamente este ítem ya se estropearía, no serviría para tu build. En este caso, el siguiente punto al que iría sería la maximización. La maximización te pide diferentes materiales dependiendo del rango al que lo vayas a mejorar. Actualmente tenemos 3 materiales para la maximización, que es la obdusita, la lingolita y el infrahierro. Para tú poder acceder y obtener esos materiales, vas a venir acá a justamente el foso. Recuerda que el foso, mira, es la prueba en la que se valen realmente las builds para saber si son buenas o malas. Y si te das cuenta, acá tú vas a iniciar en el nivel 1 y aquí desbloqueas y obtienes la obdusita. Recuerda que eran 3 materiales: obdusita, lingolita y infrahierro. Del nivel 1, para que te lleves una idea, del nivel 1 al 29 al 30 obtienes obdusita. Del nivel 31 al 60 obtienes ¿qué? Lingolita. Y del 61 en adelante solamente obtienes siempre infrahierro. Por lo cual, si tú quieres obtener obdusita, pues te toca hacer obviamente del nivel 1 al 30. Y obviamente cuantos más niveles de foso hagas, por ejemplo acá en el 30 te dan más obdusitas. Y tú dices, bueno, pero si quiero obtener obdusita, necesariamente tengo que hacer 30 porque yo puedo hacer 80, por ejemplo. No pasa nada, pues para eso te vas al alquimista, como lo hago yo normalmente, y te vas acá a la parte de transmutación de materiales de oficio. Como te das cuenta, yo tengo acá varias lingolitas y con las lingolitas yo puedo transmutar a obdusitas. Entonces voy a, por ejemplo, transmutar 50, ¿listo? Y mira que recibo 150 obdusitas. Entonces quité lingolitas para recibir obdusitas. Aquí te das cuenta, mira, se obtienen en el foso y se usa para maximizar los equipos del herrero.
¿Vale cuánto? Vale un lingolita. ¿Y cuánto nos dan? 3 obdusitas. Así que entre más alto sea el material, más alto te van a dar el material anterior. Es decir, obviamente sale mejor que hagas siempre fosos más altos porque vas a recibir siempre materiales en la alquimia muchísimos más en cantidad, por decirlo de alguna manera. Así que como ahora sí ya tengo mis obdusitas, aquí mira 150, voy a venir a mejorar mis pantalones, que serían estos, ¿vale? Así que hay en las mejoras o maximizaciones del objeto 12 rangos, cada afijo, cada vez que mejoras el objeto sube 5%, pero en la mejora del número 4, 8 y 12 va a mejorarse un afijo en 25%. Vamos a verlo acá, mira, por ejemplo, aquí vamos a mejorar el objeto, todo se mejoró gradualmente. Mira, 811 de espinas, 10.5 de resistencia a todos los elementos. Vamos a mejorarlo otra vez, ¿sí? 850 espinas, 11 de resistencia a todos los elementos. Y ahí poco a poco se van mejorando, ¿sí? Mira, otra vez 888 de espinas. Entonces todos los afijos se van mejorando al 5%. Pero fíjate, aquí un afijo aumenta un 25%. Es decir, todo lo que mejorarían los afijos un 5%, ahora mejora un afijo 25%. Quiero que te fijes en el valor de 3 a frenesí, 888 de espinas y bueno, los otros valores sí los puedes memorizar. Vamos a mejorarlo al rango 4. Sale la animación y dice que se mejora la vida máxima a 705. Recuerda que eran 888 de espinas, ahí se mantuvo quietico. El frenesí también se mantuvo quieto. Lo que se mejoró al 25% es la vida. Entonces, todas las mejoras que prácticamente debían ser al 5% ahora se van para la vida. Por eso es tan importante de que en la maximización busques siempre mejorar los afijos o el templado, que en este caso el templado es un afijo también, son afijos adicionales que tú añades al objeto, mejores el que realmente necesitas. ¿Listo? En mi caso, por ejemplo, yo quisiera que se mejorara espinas mientras tengo fortificación. Como no se mejoró, yo tengo dos opciones: seguir mejorando el objeto para que se active 5% más, 5% más. Cuando llegue a la número 8, al rango número 8 del objeto, va a volver a, de manera aleatoria, mejorar un afijo al 25%. Puede que tenga suerte de que me salga espinas mientras tienes fortificación, o puede que no, que se mejore, por ejemplo, resistencia a todos los elementos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú te estás haciendo una build para un personaje bien hecha, tienes que tratar siempre de que te caiga esa maximización en el afijo que quieres. Lo difícil del tema es que tú no puedes tener control sobre eso, todo es aleatorio. Entonces lo que se suele hacer es darle a eliminar la maximización. Cuando tú la eliminas, se va todo al carajo. Mira, costo de materiales, te está pidiendo estos materiales, te cuesta eliminar el objeto, son 5 millones de oro, es bastante caro. Yo no lo voy a hacer porque no quiero perder 5 millones de oro, porque sí, pero obviamente ten esto en cuenta. ¿Por qué? Te voy a dar el ejemplo. Mira, aquí tengo la condenadora. Mira la condenadora. Tiene 50.7 de vida, es decir, en color amarillo. ¿Por qué? Porque ya la mejora de número 4 y la de número 8 me salió siempre vida. La de número 12 fue un fail. ¿Por qué? Me salió la de golpe afortunado. Como te das cuenta, ahí está en azulito. Si me hubiera salido vida otra vez, este ítem sería perfecto en todo su esplendor. Obviamente haciendo alusión a que no tiene afijos superiores o exaltados de los que tienen una estrellita, por ejemplo, como estos que tenemos acá en el casco. Si te das cuenta, tienen una estrellita antes del afijo. Esos son afijos exaltados o superiores. Pero la condenadora, así como me cayó, debió haber quedado exquisita de maravilla si me hubieran salido las 3 mejoras del rango 4, 8 y 12 en vida máxima. Eso es lo ideal. ¿Cómo sabes qué es lo que tienes que mejorar 3 veces? Pues ahí es donde voy a justamente poner mi escritorio acá. Y es donde te quiero mostrar, por ejemplo, esta build de espinas, que es lo que yo te recomiendo de mejorar 3 veces. En este caso son espinas mientras estás fortificado. Mira, acá te pongo el ejemplo. Recuerda que cada uno de estos es casco, esto es pecho, esto es globes, estos guantes, pantalones, etc. Acá en una buena guía te debe salir qué es lo que debes mejorar o a qué niveles deberías mejorar cada uno de esos objetos. Amigo, espero que te haya gustado este videito de la maximización de los objetos. Recuerda
que si tienes alguna pregunta especializada respecto a esto, déjamelo en los comentarios y también únete a mis redes sociales que estoy streameando en Kick, en Twitch y demás. También recuerda que puedes unirte al clan de Ángeles Caídos, ahí te dejo el QR para que te unas y no siendo más, chaito.